¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? También bien, gracias. Qué bueno. Gracias, profe. Buenos días, ahorita comenzamos, ¿eh? Sí, profe. Hoy vamos a ver un poquito de Profinet. ¿Es un protocolo? Sí, de hecho Profinet es lo que hemos estado utilizando ya con HMI, cuando ahora que hicieron la práctica de comunicación entre dos motores, digo, entre dos PLCs de Siemens, cuando se comunicaron con el servomotor. Y lo que sigue es ver cómo comunicar un control de velocidad de la marca de Siemens ahora con un PLC de Siemens a través de Profinet, ¿no? ¿El profe no era exclusivo de Siemens? No, ¿verdad? No es exclusivo como tal, pero es el que más se utiliza en la parte de Siemens. O sea, por ejemplo, Profinet es una organización. Tú te puedes meter a Google y escribir profinet.com y vas a encontrar toda la información necesaria acerca del protocolo, desde quién y quién lo acepta, quién y quién lo utiliza, pero por lo general Siemens utiliza Profibus y Profinet como métodos de comunicación para todos sus equipos. Va a estar muy robusto. Ajá. De hecho, es uno de los más eficientes actualmente, considerando que ya ellos tenían una base instalada muy importante en cuanto a lo que era Profibus. Entonces, esa misma base la utilizaron para migrarlo ahora, en lugar de un protocolo que sea diferencial por 485, ahora es tipo Ethernet industrial. Entonces, combinaron estas dos facilidades, ya lo que tenían ellos de cultura en cuanto a lo que era el trabajo, y los dispositivos y la periferia que ya tenían. Y con todo eso lo integraron ahora a Ethernet. Entonces por eso se volvió un protocolo muy complejo y completo en cuanto a lo que puede hacerse. La diferencia es que no es tan abierto, a mi parecer, como lo fuera, por ejemplo, Modbus TCP o Ethercad o otros, que te dan facilidades incluso de que cualquier dispositivo que tú crees lo integres a este tipo de redes, ¿no? Diseñar un dispositivo con Profinet es una chinga, literal. El problema más bien es que hay que pagar. No es tanto la Ah, chinga. Tal vez sea más fácil incluso, pero hay que sí. pagar porque esté incluido dentro de. Pues ellos te crean tu GSD y a partir del GSD tú puedes trabajar ya sea por Profibus, que ahorita lo vamos a ver, CBA, o por Profibus IO. Entonces ya tu dispositivo que tenga un número de entradas y de salidas agregadas y que quieras manejar desde un supervisor o desde un controlador de entradas y salidas, pues ya tú lo podrías hacer de una manera muy simple, que si tú recuerdas el drive como tal, no hiciste nada de comunicación, o sea, que tuvieras que abrir algún puerto o algo, ¿no? Lo único que hiciste fue configurar un telegrama, no Sí, sé si te acuerdas. En sí. cambio, cuando hiciste lo de Modbus RTU y Modbus TCP, hay que abrir una estructura y dentro de esa estructura señalas la dirección IP y señalas, por ejemplo, el tipo de comunicación que vas a hacer, el puerto con el que te quieres comunicar y demás, ¿no? Entonces es ahí donde viene la diferencia en cuanto por ejemplo, a Profinet, que ya es un asistente que te hace la mayoría y ya nada más designas a qué acceso de memoria, pues literalmente quieres acceder, ¿no? Esa sería la diferencia. ¿Y si es muy caro? No sé, mira, nunca, siendo sincero, nunca he hecho algo que quiera integrar a Profinet. Lo que te puedo decir es que los dispositivos que traen Profinet sí son más caros. Es decir, por ejemplo, yo utilizo unos acopladores de red de vago, que son como estos, mira. ¿Aislar las comunicaciones? No, ese es para, no sé si lo alcanzas a ver aquí. La que le están conectados los cables azules. Ándale, esto, por ejemplo, este es un Sí. módulo que no se ve tan bien como yo quisiera. Ese modulito lo que hace es comunicarte entradas y salidas extra hacia este PLC, por ejemplo, puede ser, o hacia el Siemens, por ejemplo, ahí tengo otro que llega hacia los Siemens. Entonces aquí, Ah, ok. Es para expandir las entradas y de los salidas. puertos. Exacto, es un módulo remoto Ok, en ok. realidad. De hecho, ese lo veríamos también cómo hacer la configuración.
pero la idea que es, bueno, tiene un precio caro, o sea, te cuesta como $300 la base, más $100 cada modulito, o sea, sí es caro. En parte tiene que ver por la marca, ¿no? Pero, dale, Roger, sin ningún problema, ¿eh? Ahora, perdón, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, si tú te vas a Profinet, la base no cuesta 300, cuesta como $450. Entonces, eso hace que sea más caro, nada más que acepte Profinet, por ejemplo. Entonces, si te vas a las unidades de control de los variadores de Siemens, que son como esta que vas a ver aquí, no sé si la puedes ver, ese es un variador de Siemens, luego ves uno de Delta y luego ves Sí. uno de Teco, o sea, son tres. El de Siemens trae un cable de Ethernet abajo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tú verías? Tú verías, por ejemplo, que en el de Siemens es una unidad de control que se separa del módulo de potencia, pero esa unidad que está ahí cuesta más cara si trae Profinet. O sea que sí, o sea, creo yo que la parte de Profinet te da pues la ventaja de que es por comunicación, te ahorra Ok. cableado, te ahorra muchas cosas, esa es la verdad. Pero también creo que sí es caro, porque los mismos equipos que tú compras con Profinet se van a un precio elevado. Ahora, lo que se puede hacer con Profinet se puede hacer con Modbus TCP, sí y no, como tal, porque te digo, hay un asistente que te facilita todo para lo que es Profinet. No sé si me explico en eso. Entonces sí, o sea, Profinet tiene otras ventajas y lo más importante que para mí es de Profinet es que ellos tienen la base instalada de Profibus DP. Entonces, todo lo que se desarrolló para Profibus DP es compatible a una migración a Profinet. Incluso no es necesario que deshagas tu sistema en Profinet, en Profibus, sino que le metes un elemento que a lo mejor te sirve como conversor de Profinet a Profibus. Pero sí hay forma de migrar, o sea, no es algo que yo ya desarrollé, tengo una arquitectura desarrollada en Profibus, pero ya no voy a encontrar dispositivos Profibus. Ah, ok, no pasa nada. Eventualmente y poco a poco irás migrando a Profinet con diferentes equipos y la solución no es tan complicada. O sea, no es tan difícil migrar de un protocolo a otro. Eso es lo que para mí le agrega un valor extra a Profinet. Mm, ok. De ahí que fuera natural que Siemens se fuera de Profibus a Profinet ya. ¿Y es lo más nuevo en ¿En cuál? Ethernet de protocolos? De Siemens sí, es lo más nuevo. Pero, por ejemplo, te vas a encontrar EtherCAT, te vas a encontrar Modbus TCP, te vas a encontrar este, ¿qué otra? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ethernet IP. Entonces, ahí va a depender mucho de la marca de controlador que estés utilizando, por ejemplo, y también va a depender mucho de qué quieras lograr, porque, por ejemplo, Ethernet IP, como lo vimos la vez pasada, ¿no? También trae un asistente que te facilita mucho la administración de la red. Entonces, ¿qué ventajas tienes? En Profibus tú tenías la capacidad de diagnóstico, ¿no? Eso lo mismo lo tienes en Profinet. ¿Te acuerdas que hubo un punto en el cual tú Sí. conectabas el control de velocidad del servo hacia el PLC y si lo desconectabas, el PLC se iba a error? No sé si recuerdas esa parte. Sí. Sí, Ah, me acuerdo cómo pasó eso. eso que pasaba, ¿por qué es? Porque Profinet sí tiene capacidad de diagnóstico al igual que Profibus. La facilidad del armado es la misma, o sea, hay una marca que se llama Turk que te facilita un poco lo que es el cableado de RJ45 para Ethernet industrial y los conectores son reusables y armables. Siemens también tiene su gama económica y tiene su gama cara, ¿no? Donde les comentaba que un solo conector puede costar arriba de $1,000, un solo conector. Entonces, ahí es donde se complica un poco, pero también depende del tipo de conector que quieras usar. Entonces, vas a encontrar que hay routers, hay switches, tanto administrables como no administrables.
ya hay una gama muy amplia. ¿Por qué? Pues porque como ya tenías una base importante de Profibus, en Profinet va eventualmente a crecer de la misma forma, ¿no? O sea, ya ellos lo que hicieron fue conservar el modo de trabajo, que es una de las cosas más importantes que puedes hacer, y ahora aplicarlo a un nuevo hardware. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea muy versátil? De hecho, esa es la principal ventaja de Profinet. No sé si me explico hasta aquí. No, sí, profe. Muchas gracias. Ahora, Profinet como tal se basa en estándares de tecnologías de la información acreditados y además ofrece la funcionalidad de TCP/IP. Por eso tú puedes, por ejemplo, con el mismo puerto de Siemens del S7200, puedes tener las mismas funcionalidades de acceder al puerto 502 y por ese mismo puerto agregar Modbus TCP y sin ningún problema, ¿no? Además de que tenías la funcionalidad, por ejemplo, del servidor web y otras cosas. Entonces, no se casa única y exclusivamente con la parte de comunicación con dispositivos a la periferia, sino que a su vez tiene la ventaja de que puedes gozar de todas las demás accesos a información, por ejemplo, los servidores web, los servidores FTP, la capacidad, por ejemplo, de agregar... Lalo, ¿a ti también se te trabó? Ah, ¿Te escuchas, Juan? ¿Todo bien? Creo que se le trabó A Cosba. Sí. Ok. Entonces, y por ejemplo, aquí, también puedes considerar, aparte de todas estas ventajas que ya tenías con la funcionalidad de las tecnologías de la información, pues tienes la ventaja de lo que les decía. En Profibus tú tenías la capacidad de diagnóstico y la fácil, el ensamble de la red. Tú también lo puedes tener aquí porque los conectores son fáciles de usar. De hecho, se puede hacer con un cable de red normal. O sea, tú puedes agarrar un cable categoría 5 y utilizarlo sin ningún problema y no vas a tener ningún problema en comunicar dos dispositivos diferentes. Y mientras ambos sean Profinet, lo vas a poder lograr con poco hardware, ¿no? Lo que implica que no tienes que gastar ahora en, por ejemplo, resistencia de terminación. Los conectores, sí, les comentaba, puedes hacerlo con un conector de 1,000 pesos o lo puedes hacer con un conector de 5 o 10 pesos que compras en Steren. También esa es otra de las ventajas. Obviamente la inmunidad al ruido de la comunicación, pues sí va a depender un poco más del tipo de cableado que le pongas. He visto, por ejemplo, y esto no debería pasar, pero pasa, ¿no? Aplicaciones industriales utilizadas con cable de red normal de oficina, ni siquiera cable blindado, que va dentro de la canaleta y funciona sin problemas. Entonces, no es lo ideal, hay que cambiar el tipo de cableado para Ethernet industrial, que tiene más ventajas, por ejemplo, que el Ethernet normal y convencional. Y además los conectores, por lo general, lo que se les agrega una funcionalidad para que puedan dar esa inmunidad al ruido en cuanto a las capacidades que tiene de aislarse como una especie de jaula de Faraday. Además de que va a incluir, al estar englobado en lo que es la parte de Ethernet industrial, tiene la ventaja de que es maniobrable, por así decirlo, o administrable, como lo es el Ethernet. Entonces tú, por ejemplo, puedes encontrarte arquitecturas jerárquicas en donde tienes routers y switches que te permiten, por ejemplo, hacer VLANs o separar o segmentar redes, hacer VLCM, por ejemplo, también trabajar un poco de SNMP, accesos, por ejemplo, como les decía, a páginas web, a servidores de correo, por ejemplo, bloqueos en cuanto a direcciones MAC desconocidas, bloqueos de puertos en específico, bloqueos, por ejemplo, de servicios y demás. O sea, hacer administración en cuanto a la seguridad, porque está basada en Ethernet industrial y eso es lo que permite un rendimiento considerablemente pues, superior con respecto a, por ejemplo, lo que es Profibus. No sé si me explico. Entonces, esa es la ventaja que en cuanto tiene Profinet. Es compatible casi con todas los equipos de oficina. También uno puede literalmente utilizar un switch de Cisco para comunicarse con un equipo de Profinet. Ahora, no es lo ideal porque lo que les comentaba es que algunos switches y algunos routers están específicamente diseñados para priorizar las tramas de Profinet, lo que implica que sea
por así decirlo, mejor utilizar un switch, por ejemplo, una escala de Siemens, a un switch, por ejemplo, genérico de cualquier otra marca, ¿no? Ya sea TCP-Link o la marca que usted, o Cisco como tal, ¿no? Entonces es por eso es importante considerar esto, ¿no? Ahora, tiene la capacidad también de ofrecer rendimiento en tiempo real para la parte de automatización industrial. Si ustedes ven, por ejemplo, en la actualización de registros por Modbus RTU, ahí lo que nosotros veíamos es que se actualizaban registro por registro de forma consecutiva y nosotros podríamos llegar a perder datos interesantes por esta misma actualización secuencial. Aquí otra cosa que es importante es que al ser Profibus también, o sea, hacer un sucesor natural de Profibus, tiene las características de que tiene arquitecturas altamente escalables, acceso a dispositivos en campo de la red, es decir, mientras tengan un puerto Ethernet disponible pueden acceder a la red, mantenimiento y servicio desde cualquier lugar. Ustedes, si se fijan, han podido programar un Siemens desde lejos. Los mejores diagnósticos de su clase en cuanto esto lo tomé literalmente de la página de Profinet, pero eso se refiere a que, bueno, pues como ustedes pueden ver, es incluso si pierden la comunicación con el servomotor, con el servodrive, perdón, o con cualquier otro dispositivo, sí les manda incluso un aviso en el PLC o puede parar el estado del PLC. Y ha facilitado un poco para WinCC en cuanto a la facilidad ahora de hacer, por ejemplo, sistemas SCADA. No sé si me explico. Ok, entonces, profe, las pantallas que tiene HMI las comunica por Modbus TCP con Siemens, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si tú te fijas, la pantalla de Siemens, cuando tú haces la conexión de la pantalla de Siemens con lo que es el PLC de Siemens, creas un enlace Profinet. No creas un enlace Modbus TCP. Cuando yo comunico Horner con Siemens, sí tengo que crear, por ejemplo, un bloque en donde yo le digo dónde está la pantalla con la que me quiero comunicar y los registros que quiero leer, siendo la pantalla el esclavo, por así decirlo, ¿no? Ahora aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta arquitectura vamos a ver que hay dos tipos, Profinet-IO y Profinet-CBA. Pero bueno, hablando de Profinet, tú lo que ves es que entre pantalla y PLC lo que se hace es que se crea un enlace Profinet a través del cual tú tienes acceso a todos los tags y a toda la información directa del PLC en este supervisor de entradas y salidas que es la pantalla. No sé si me doy a entender. Sí. Ahora, en cuanto a lo que me... ¿Te escucho? Entonces, es más, se puede hacer lo mismo. Yo he visto que, por ejemplo, comunican, debes de usar la misma marca de Siemens, utilizan otras marcas, ¿verdad? Sí se puede. Y se comunican por Modbus TCP. Ajá. Pero ahí se puede hacer lo mismo, ¿o qué ventajas tiene con Profinet? Por ejemplo, si tú quisieras comunicar la pantalla Delta con el PLC de Siemens, utilizas un protocolo que se llama ISO on TCP, que es un poco acercado a lo que es Profinet. Entonces, ahí es, aunque el PLC esté casado con lo que es Profinet, te da las funcionalidades del Ethernet industrial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes acceso a todos los puertos, tienes todas las ventajas del Ethernet industrial, que es el mismo Ethernet de oficina, pero te da el rendimiento ahora en tiempo real. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí tú puedes tener la capacidad de comunicarte con otros dispositivos bajo el mismo puerto, utilizando puertos diferentes. No sé si me explico. O sea, bajo el mismo puerto RJ45, pero utilizando a lo mejor el puerto 502 o el 2222 o el 80 u otros puertos, o el 102, por ejemplo, que es por el que sale Profinet. Ajá. ¿Sí me explico? Perfecto. Sí, ya entiendo. Sí. Entonces ahí depende mucho de dónde quieres utilizar o de por dónde te quieres comunicar. Y recuerda que tú, por ejemplo, cuando ligas o cuando casas
en la comunicación del servo con el PLC, tú le decías que tenías un identificador de hardware del puerto, que era en este caso podía ser el 64 o el 65. O en el caso dependiendo de qué PLC traía, ¿no? Entonces, ese caso, o sea, eso lo ligabas directamente a tu rutina y por ahí le decías que ibas a salir, hacías la conexión en el árbol, en tu árbol de dispositivos y Ujú. directamente accedías a un telegrama, ¿no? Y a través de ese Sí. telegrama tú le decías si lo que querías hacer era, por ejemplo, con una librería propia de Siemens, le decías si querías, por ejemplo, avanzar una distancia y que esa distancia fuera de tal magnitud, con tanta aceleración, o si lo que querías hacer a lo mejor era yoguear, o le presentabas un modo de trabajo a través del cual decirle al servo, ¿sabes qué? Lo que quiero que hagas es este movimiento, este perfil de movimiento, un movimiento relativo, un movimiento absoluto, o como en la pantalla, ¿no? Donde tú ligabas una variable que tenías del PLC hacia tu pantalla, y luego en tu pantalla tú podías determinarle el mínimo y el máximo de eso, ¿no? No sé si me explico. Ujú. Como tal, entonces, cuando se comunica un servo-drive, lleva como un ID, ¿verdad? Para identificarlo. Exacto, y eso es Profinet IO, que es lo que vamos a ver. Ok. ¿Por qué? Porque tú utilizas este tipo de equipos para hacer uso de elementos que como tal tienen una funcionalidad basada en dispositivos de campo. No como tal, por ejemplo, un PLC. Con un PLC haces CBA, pero por ejemplo, con un control de velocidad haces IO, Profinet IO. No sé si me doy a entender. Ujú. Entonces, esa es la Sí. ventaja de Profinet, ¿no? Ujú. Ahora, en cuanto a lo que me refiero con el rendimiento en tiempo real, vamos a encontrar tres cosas. Primero, uno es que este SPIP, que es adecuada para funciones no deterministas como parametrización, transmisiones de video y audio y transferencias de datos a sistemas verticales de tecnologías de la información. Ahora, también podemos encontrar el Profinet en tiempo real, que es Profinet RT, en donde las capas de TCP/IP se omiten, por ejemplo, para lograr un rendimiento que sea determinista. ¿A qué me refiero con esto? Que tú tengas la capacidad de la seguridad de saber si en algún momento dado uno de tus dispositivos recibió o no el mensaje a través del diagnóstico de la misma red. Entonces, esto hace que sea una solución pues, adecuada para diferentes tipos de aplicaciones de control, como lo son, por ejemplo, los módulos de entradas y de salidas o módulos de control de movimiento, que requieres una precisión y requieres velocidad. Es decir, si tú insertas módulos a un control de movimiento como tal, pues el problema va a ser que no te lo va a permitir, por ejemplo, los controles de movimiento, como lo son los servomotores, no les puedes agregar módulos de entradas y de salidas ahí mismo en su arquitectura, pero sí puedes, por ejemplo, hacerlo comunicar con el PLC y a través del PLC tú les mandabas la secuencia que tenían que hacer o las entradas que debería de leer y a partir de ahí dar una salida en cuanto al movimiento. Ahora, como tal, eso era un servo-drive, pero tú puedes poner un control de movimiento que tenga acceso a un módulo de entradas y de salidas y es ahí donde viene la parte del rendimiento en tiempo real, porque tú tienes tiempo de respuesta de 1 a 10 milisegundos, nada más en cuanto al reporte, ¿no? De está aquí o no está. Eso implica que es mucho más rápido, por ejemplo, que el ciclo de escaneo de algunos PLCs. Entonces es una velocidad un poco mayor. Ahora, esto está incrementándose y cambiándose porque ustedes saben que las ventajas de Ethernet pues siguen cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y también tenemos el rendimiento isocrónico, que es lo que implica que no tienes una sincronización tan precisa, pero por ejemplo, sí puedes tener un especie de, por ejemplo, de rango o de tolerancia en cuanto a la respuesta, ¿no? O sea, en cuanto yo me comunico, vuelvo a preguntar y me respondo. Entonces, esto no es determinista como tal, sino que tiene un rango, una posibilidad de ampliarse, por ejemplo, en cuanto a mandar, por ejemplo, mensajes de PLC a PLC, que no requieres a lo mejor que sea inmediato, porque lo que tú quieres es simple y sencillamente hacer una toma de decisión
no crítica a partir de la comunicación, ¿no? En donde si esta decisión fuera crítica, pues mejor unes o añades o incorporas este control al mismo y cambias tu arquitectura para que sea un poco más distribuida en cuanto a los módulos de entradas y de salidas, pero no en cuanto al proceso del CPU. No sé si me explico hasta aquí. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, si yo lo quisiera ver con respecto al Ethernet de oficina o al, pues sí, por ejemplo, a un switch Cisco y demás? Primero, sabemos que no podemos tener capacidad de diagnóstico como tal, porque sí podemos ver, por ejemplo, a lo mejor que un nodo está caído, un ejemplo, ¿no? No te preocupes, Romo, si tienes problemas, tú nada más manda tus dudas por el chat y yo las resuelvo, ¿va? Entonces, pero sí podemos ver, por ejemplo, a lo mejor que se cayó un puertito, que hubo una violación de seguridad, o sea, está enfocado en otro aspecto completamente. En cambio, con el Profinet industrial, con el Ethernet, disculpen, con el Ethernet industrial nosotros tenemos la ventaja de que nosotros podemos incluso saber el estado del PLC, como en una red industrial normal. Ustedes se acuerdan en la parte, por ejemplo, que vimos en la parte de red de Ciscan, vimos el estado del PLC, porque eso es convencional en las redes, ¿no? Hay una parte de diagnóstico incluida. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Pregunta Romo, para ver si hay un poco de voltaje, ¿cómo se hace? ¿A qué te refieres, Romo? No sé si puedas elaborar un poco más. Pico de voltaje. Ah, ok. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de Profinet, ¿no? Corre en Ethernet industrial. Al correr en Ethernet industrial, los dispositivos de comunicación de red de Ethernet industrial son mucho más robustos para trabajar en campo que, por ejemplo, un switch Cisco. Es decir, si ustedes, por ejemplo, conocieran a los administradores de memes FTI y quisieran hacer un meme de este tipo, podría ser el perro grande y el perro chico, donde el perro grande es un switch industrial trabajando en una planta, o sea, en un ambiente industrial, y podría aguantar polvo, temperaturas y un rango de voltaje de trabajar con 24 volts, en donde pues sí hay algunas variaciones, pero que no las afecta. Se puede ir la luz y regresar y no pasa nada y no tiene que haber el aire, un clima controlado. En cuanto a cambiamos a la parte de Cisco, pues ustedes saben que les da ansiedad si no los ponen en un ambiente controlado, donde no haya polvo, donde la temperatura es estable, donde la humedad sea controlada y demás, ¿no? Es ahí donde podrían hacer esa separación. Entonces, ¿qué pasa con la parte de Ethernet industrial? Hay módulos encargados, por ejemplo, para el monitoreo de la red. Entonces, tú puedes agregar esto a la parte de Profinet y la ventaja es que, como les decía, Profibus tiene muchos periféricos que se pueden incluir en una red, desde encoders, medidores de energía, servomotores, variadores, electroválvulas, un montonal de equipos que pueden encontrar, ¿no? Entonces, todos estos equipos ahora se migraron hacia Profinet, lo que implica que tú podrás encontrar, en el caso, por ejemplo, de Profinet, módulos de monitoreo de energía hacia lo que es integrados hacia la comunicación de Profinet. Entonces, eso implica que tú pudieras ver el estado de tu red eléctrica pues ahora sí que en tiempo real, ¿no? Por la velocidad que te implica Profinet. No sé si con esto sí contesto tu duda. ¿Sale? Entonces, ahora, les decía acerca de las diferencias. Denme un segundo. Les decía acerca de las diferencias con el Ethernet de oficina. Ok. Aparte del rendimiento en tiempo real necesario para lo que es la parte de entradas y salidas industriales, también el Ethernet de oficina no cumple con la parte de determinismo de alta precisión, por ejemplo, que necesitan los controles de movimiento. Y además no soporta lo que les decía, las condiciones físicas que se encuentran en los entornos de fabricación, que era polvo, calor, humedad, interferencia electromagnética y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si tú trabajas con un Ethernet, por ejemplo, con la VPN con la que ustedes han estado trabajando para poder comunicarse con los equipos, no crean que yo tengo aquí un servidor o un site, no, simple y sencillamente lo que yo tengo aquí es una fuente de 24 volts que alimenta esa VPN con la que han estado trabajando en todo momento. Entonces eso implica que con una fuente buena de 24, pues tú aíslas un poco este tipo de equipos. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente tienen la ventaja de que el equipo como tal, pues alimenta 24 volts y si la fuente es buena es su primera defensa y además tú puedes proteger esta línea de forma más eficiente agregándole pastillas termomagnéticas, fusibles de fusión rápida y demás, ¿no? Entonces esa es toda la ventaja que tienes. Ahora, la parte de Ethernet industrial también, o la parte de Profinet incluida en la parte de Ethernet industrial, se ha expandido hacia diferentes campos. Y es como especie de pastel que ustedes ven aquí. Ustedes van a encontrar acerca de que pueden encontrar instalaciones de red, inteligencia distribuida, control de movimiento, dispositivos de campo distribuido, comunicación en tiempo real, lo que les decía, procesos, seguridad y estándar de tecnología de la información y seguridad e instalación de redes, ¿no? Entonces, todas estas ventajas del Ethernet industrial están implicadas en Profinet por el simple hecho de compartir este bus, ¿no? Que es el Ethernet industrial. Ahora, nosotros qué vamos a considerar? Uno, existe, por ejemplo, ¿cómo decirlo? La base que nosotros encontrábamos en Profibus, que es uno de los estándares más usados por diferentes dispositivos, apoyado por más de 1,400 proveedores. Entonces, esto implica que hubo una migración de este punto hacia el otro. Entonces, vamos a encontrar que vamos a ver o a poder visualizar variadores de velocidad que son comunicados por Profinet. Medidores de energía, módulos de entradas y de salidas remotas, pantallas, sensores de nivel, relevadores de seguridad, controladores de fase, o sea, una cantidad de dispositivos muy grande, encoders, que se pueden agregar a este tipo de equipos, ¿no? Un ejemplo es un encoder, por ejemplo, de tipo no incremental, sino absoluto. Ya se envía literalmente la cuenta, entonces tú nada más haces uso de un GSD y literalmente lo que haces es ligar a través de GSD la localidad de memoria en donde se encuentra la cuenta hacia tu programa y listo, es todo. O sea, es cuestión de 5 o 6 minutos para leer este tipo de equipos, ¿no? Lo que lo hace muy simple, lo que lo hace interesante, lo que lo hace entretenido, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ahora, No, profe. las capacidades o las características principales que vamos a tener son, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Se habla mucho de lo que es el tiempo real, o sea, sus capacidades en tiempo real, su comportamiento determinista. También puede integrar buses de campo distribuido. Aquí quiere decir que van a encontrar, por ejemplo, muchos módulos de diferentes marcas, Vico, Vago, ABB y demás, que se pueden comunicar por Profinet. Administración y diagnóstico de redes simples, protección contra acceso no autorizado, aplicaciones de control movimiento sincronizado. Hay controles de movimiento que todo su manejo de entradas y salidas es a través de Profinet. Entonces eso lo hace muy versátil, porque puedes tener todo el control de la máquina en el control de movimiento y no precisamente en el PLC como tal. Entonces distribuyes esta parte, ¿no? Ahora, como característica principal que vamos a encontrar, que un dispositivo Profinet tiene que tener a fuerzas 3 elementos. Número 1, una dirección MAC. Número 2, una dirección IP. Y número 3, un nombre. Hasta aquí. ¿Les suena esto a algo que ya han hecho o que ya han visto? Sí, profe. ¿Con las computadoras, en este caso? Normal. Más bien con los PLCs de Siemens, no sé si te acuerdas. Ah, ok. No sé, sí. Pregunta Romo que si el nombre es como un ID. Exacto.
El ID es lo que sería para Modbus TCP, pero aquí es un nombre, el nombre de tu estación, que le ponen name of station. Ahora, ¿qué significa esto? Que tú vas a tener como identificador de tu red 3 posibles partes. Una MAC que viene desde fábrica, que tú no puedes cambiar. Una IP que tú sí puedes cambiar y puedes asignar. Y lo más importante es un nombre. Ahora, es complicado, muy complicado que las 3 se repitan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tan solo por la MAC. Entonces, aquí, aunque se repitiera la MAC, tienen la opción de cambiar la dirección IP y que no esté en el mismo segmento de red. O que si está en el mismo segmento de red no importa, pero está en una dirección IP diferente. Y el nombre. ¿El nombre en qué te va a ayudar? Incluso te sirve para saber en qué parte de la máquina estás. Un ejemplo. Encoder de la lámina, o encoder del rodillo principal, o encoder del servomotor, o encoder de la rueda de medición. Un ejemplo, ¿no? Pero como La tal, profe, escribes el código. Sí, te escucho, Raza. ¿que no la MAC es una dirección única? O sea, ¿no Ajá. puede haber dos iguales? ¿O sí? Se supone que no, pero ya ha habido casos en los cuales se encuentran Macs iguales, sobre todo, por ejemplo, si te fijas en los Arduinos. Ah, pero pues esos son, hay algunos piratas que mandan Exacto, todo. eso es lo que te puede pasar. Ahora, ¿cuál es la ventaja, se supone, de Profinet? Que como está integrado hacia un... O sea, hay seriedad en este aspecto. ¿A qué me refiero con seriedad? Que hay un protocolo que viene desde mucho tiempo atrás de Profinet, de Profibus, que te dice, estos son los pasos para que tu equipo pueda tener Profibus. Ahora es Profinet, implicando que hay una poca posibilidad de que tu dirección MAC se vuelva pirata. No sé si me voy a entender. Porque hay un estándar, ¿no? O sea, esta no se ha usado, todo está en regla, se paga por tener Profinet, entonces automáticamente ya al tener el puerto de Ethernet es difícil que algo así pase. No sé si me doy a entender en esto. Pues si hay una MAC repetida es porque es pirata. Es muy probable. O sea, sobre todo, por ejemplo, lo pueden ver ahí con el Arduino, ¿no? Que de hecho sí pasa mucho, ¿no? Que ponen 2 o 3 Arduinos y tienen la misma dirección MAC. Ok. Gracias, profe. Incluso algunos tienen como una característica que tú les puedas asignar una dirección MAC. No sé si se han fijado en cierta librería. Sobre todo con el ESP. Y es que hay un punto en el cual la fabricación de todos estos equipos, pues, ocasiona que esto pase, ¿no? Al no tener un protocolo. ¿Para quién pregunta Roma, ¿a quién se le paga el uso de Profinet? Ok. Hay una organización, incluso ustedes pueden poner Profinet. Creo que es .com, déjenme ver. Profinet.com, que habla todo acerca de cómo pueden trabajar con Profinet. Todo. La membresía, el directorio de miembros, cómo convertirse en miembro y los recursos para libros, documentación técnica, todo. Obviamente aquí es donde ustedes se pueden incluso agregar y convertirse en miembros, pero es ahí donde se tiene que pagar. No sé si me explico. O si con esto contesto tu duda, Romo. Ahora, por ejemplo, les voy a poner en Teams. Ahí está la liga de, por ejemplo, de Profinet. De ahí incluso no hay, o sea, hay muchos libros, pero la mayoría de la información de la presentación viene de aquí. ¿Va? Para que lo chequen y lo vean y incluso pueden descargar libros y demás, ¿no? O sea, es muy útil la información que viene en este tipo de páginas, porque ellos pues literalmente son un libro abierto en cuanto a ese tipo de Oiga, profe. Sí, te escucho. Y las marcas que aparecen en el link que mandó hasta abajo, esas marcas que aparecen ahí, ¿qué significa? A ver, déjame ver, porque no me he metido nomás a abrir la página.
Son todas las marcas que están involucradas con Siemens, digo, con Profinet. Por ejemplo, Parker está muy involucrado en la parte de hidráulica y neumática. Y ellos traen comunicación por Profinet. Emerson son controles de velocidad y además es como la octava o la sexta firma de ingeniería con mayor versatilidad industrial. Siemens, que es la número 1, y Analog Devices, que pues ya lo conocen. Las otras dos, la verdad, no las conozco mucho, pero creo que si le das clic, te permite entrar. A ver, déjame ver. Ujú. Sí, Parece como... hace redireccionamiento a la página Ey, y, a la que le das clic. y parece ser que son soluciones de software, como Sí, tal. ya lo vi. Ok. Entonces aquí, pues bueno, ellos te ponen esto. Lo interesante viene en membresía. Ahí debe de venir todos los miembros que tienen Siemens. De hecho, déjenme lo comparto para que lo vean. Y aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, todos los elementos que son miembros de Profinet. Vean aquí. Es un montón, ¿no? Sí, son un montón. Fluke, por Oiga, ejemplo. Cisco hace... No sé, pero muy probablemente yo creo que es más enfocada a la parte de software. Ya, o sea, no tienen hardware industrial. No, yo no he visto, ahora te voy a ser bien sincero en esto, no soy experto en la parte de Cisco, pero yo no he visto que tengan como tal una solución a la parte de Ethernet industrial. Ya. Pero, por ejemplo, aquí van a ver esta que es Moxa, es así, sin ningún problema. De hecho, manejan switches, routers, VPNs, lo mismo. Ahí está, incluso National Instruments como tal, aquí está Omron, Bandwidth, por ejemplo, Parker, Phoenix Contact. Vean todo lo que viene, ¿no? Pues es un montón. Ethernet, Rockwell, SMC, obviamente Siemens, vean. La más fuerte de Siemens es la de Georgia. Ahí es donde ustedes pueden encontrar. Es como en América es la más grande. O sea, si un día quieren ir a un curso y tienen la posibilidad de viajar, váyanse a Georgia, Atlanta, Georgia. Ahí es donde está la sede más importante. Por ejemplo, vean, Turk, que es lo que les decía, esta también es muy buena para esa parte. Sobre todo por los elementos que tiene, ¿no? Sensores y demás. Yaskawa. Yaskawa es otra muy importante de servomotores y de actuadores. Pero si ustedes pueden ver, es una cantidad muy, muy importante de equipos. Me llama la atención que Vago no está, pero... Esto implica que todas estas empresas tienen soporte con Profibus. Digo, Profinet. Está National Instruments, Microchip, por ejemplo, vean. Debe de estar Texas Instruments. No está. No, tampoco aparece. Pero Microchip sí, es curioso. Intel, Honeywell, por ejemplo. Karting, General Electric. General Electric y Fluke. Belden de cables. Banner son sensores y Valve también. O sea, son un montón de marcas, ¿no? Todas estas están aquí, en el miembro de directorios. Y beneficios para los miembros, miren. Beneficios, logos, documentación, certificación, productos, Profinews, marketing, promoción, capacitación, asistencia técnica y asamblea general. Y por ejemplo aquí viene el uso de los logotipos registrados y la marca de comerciales Profinos y Profinet IPI están registradas a los miembros Profibus y Profinet International. Como miembro puedes utilizar estos logotipos como parte del mercado de sus productos o simplemente para mostrar su apoyo a las tecnologías Profibus y Profinet.
Documentación. Ofrece estándares, orientaciones, especificaciones, software, ojo aquí, y demás documentación técnica, parte de la cual está disponible para el público en general. La membresía de PI Norteamérica le otorga acceso a todo el material sin costo. Luego de unirse a PI Norteamérica se les emite una credencial para toda la empresa con derecho a estas descargas. Certificación. Apoyo fuertemente a los miembros de su proceso de certificación de los productos Profibus y Profinet. Como miembro recibirá un número de identificación con tarifa reducida para los dispositivos Profibus y se las exonera completamente de las tarifas de certificación. Para Profinet, las tarifas de certificación para los miembros son significativamente reducidas. Lo que les decía, todo tiene un costo, ¿no? Productos. El buscador de productos de Profibus.com es un repositorio central, o sea, es compatibilidad. Cuando lanzas también lo que viene siendo Profinews in Marketing es todo lo nuevo que sea con Profibus o con Profinet, va a estar aquí. Es a lo que me refiero. Asistencia técnica, para sobre todo si tú quieres ingresar un equipo que de los que tengas a esta parte, ¿no? Que era lo que les decía. Y aquí te dice convertirse en miembro, ¿no? Tu correo electrónico, tu página web, información, código de postal. Fabricante de dispositivos, aquí está, mira. Y cómo pagas. Oiga, pero una vez que, por ejemplo, o sea, diseñé un sensor X, ¿no? Que se Ajá. comunica por Profinet. Al yo ser miembro de Profinet, o sea, Tienes ventajas en cuanto a, por ejemplo, lo que te aparece ahí. 1, soporte técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu librería se simplifica porque tú puedes incluso mandarle la librería a ellos y ellos lo que hacen es, ok, vas a tener que quitar esto, agregar esto otro. ¿Sí me explico? Ajá, pero entonces significa que yo puedo crear un sensor y que se comunique por Profinet sin tener que pagar, pero al pagar te da ciertos beneficios, supongo yo, Así ¿no? es, sí, sí te da ciertos beneficios. Ya. Y supongo yo que, por ejemplo, si ya hice el sensor y ya estoy registrado como miembro, estoy como en una especie de, ¿cómo le llaman estas cosas? Como una agenda, una especie de sección amarilla, donde Ajá, aparecen mis productos. exacto. Y tienes ahí mismo te dice, ¿no? Que tienes acceso a un buscador en el cual dice, ok, yo necesito un sensor, por ejemplo, un sensor de gas, Ajá. pero por Profinet. Entonces aquí pones lo que buscas y te dirige hacia la empresa, literalmente, que fabrica ese sensor, que tiene Ya. compatibilidad de Profinet. O necesito una torreta que se comunique por Profinet. Pum, buscas aquí y ya él te facilita eso, ¿no? Ya. Además de que te da soporte de, por ejemplo, mira, esto lo sé de otras manos, pero no te puedo corroborar de que sea cierto. Lo que sé es, por ejemplo, yo quiero que mi dispositivo tenga Profinet, entonces, pero no sé cómo hacerlo. Ok, te mando esto, te mando esta librería, estos archivos, estos libros, para que tú te desarrolles y luego ya si quieres, haz algo y lo probamos. ¿Me explico? Ajá. Creando un pequeño archivo que se llama GCD, o ellos mismos te ayudan a generar ese archivo que lo agregas a cualquier PLC o a cualquier SCADA o a cualquier supervisor o controlador de entradas y salidas. Y ahora sí ya puedes ver lo que tenga el equipo en su interior. O sea, si es un sensor de gas, pues la medición en cuanto a la gas, ¿no? La presión, por ejemplo, si hay o no hay gas, o dependiendo de cómo lo hayas hecho, ¿no? O la cantidad a la cual esté expuesta, o lo que te representa el sensor. En el caso de un encoder, te puede decir la distancia, pero no solo eso, ¿no? Tú quieres poder resetear a lo mejor la cuenta o fijar a lo mejor la cuenta en un valor y que no se mueva durante cierto tiempo hasta que quites ese bit. Esas son las ventajas, por ejemplo, Ser miembro. Exacto. Ya. Entonces ahí donde tú puedes ver esto, ¿no? Pero aquí ustedes, por ejemplo, van a ver por ejemplo, usuario para fabricante de máquinas te cuesta 1,200. No sé si pesos o dólares. Supongo que ¿Al están, mes o al año? sabe. No Tendríamos dice, que ver. ¿verdad? No dice. Ni siquiera perro. Comuníquese con nosotros. Te puedes comunicar con ellos.
Pero puedes pagar por orden de compra, por tarjeta de crédito y demás, ¿no? Si ustedes pueden, por ejemplo, pagar y poner a su empresa aquí, donde está esta parte, ¿no? El directorio de miembros. Y ahora aquí donde pueden ver, por ejemplo, esta es toda la información. Donde obviamente hay más todavía, ¿no? Soporte técnico, libros, aquí es lo que les decía. Ustedes pueden sacar libros para Profibus, para Profinet y demás. Que realmente con esta información que hay aquí es suficiente, ¿eh? Todo lo que se necesita para Profibus y Profinet. No sé si me explico aquí. Sí, profe. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda usted comentaba que los dispositivos conectados a una red Profinet necesitan 3 identificadores, ¿no? Una MAC, Ajá. una IP y un ID. Uh-huh. Cuando yo hago referencia a algo en Profinet, tengo que hacer, o sea, tienen que estar los 3 datos presentes o con uno que yo le mencione se redirecciona. Por lo general te pide 2, lo mínimo, el nombre y la dirección IP, es lo mínimo que te pide. Pero tú puedes ligar a la MAC. Ya, ok. De forma que si entra otro dispositivo, llámese una PG, o sea, una computadora, que sí tenga el mismo nombre dentro de la red y la misma dirección IP, pero no es la misma MAC, tú no la dejes entablar comunicación con la red. Se puede hacer eso. Lo que te da a ti seguridad, porque como ya es Ethernet industrial, la parte de wireless está así a la vuelta, o sea, el de volada. ¿Por qué? Porque si hay routers industriales y hay más equipos que se pueden comunicar a través de un estándar 802.11, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya es posible que alguien más intente entrar a tu red, porque si sabemos que es lógico, ¿no? Si tienes celular, vas a buscar a ver si hay red Wi-Fi, ¿no? Entonces es lo que puede pasar. Entonces es ahí donde tienes esos 3 datos para saber qué quieres hacer con ellos. Ya. Ahora, esa es la ventaja de bueno, es la característica principal de Profinet, ¿no? Es lo que nosotros vamos a ver que tiene Profinet. ¿Sale? Sí. Ahora, lo que les decía en cuanto a Profinet es que tiene una flexibilidad gracias al empleo de Ethernet y los acreditados estándares de IT. Es decir, no hay ningún problema en que ustedes puedan acceder al PLC a través de un servidor web. La ventaja también que tiene es que se puede modularizar. ¿A qué voy con esto? Que ustedes pueden tener un control distribuido a través de varios PLCs. De hecho, acabo de ver en la semana una aplicación muy curiosa porque tenían un montón de CPUs 1214 distribuidos para una corrugadora. No está mal, o sea, se puede hacer. La cuestión es que ahí está, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace que es una mala planeación en la red porque tú puedes, al final no tenías más que una escala que dirigiera todo, ¿no? Pero es como algo hecho a la antigua, o sea, como en los 80s, 90s, que era el control distribuido, la moda, ¿no? Y aquí ya puedes tener un control mixto en donde tú tienes módulos de entradas y de salidas y un procesamiento a lo mejor central y sí uno que otro PLC que te coordine algunos situaciones críticas, pero que siempre te esté reportando al central, ¿no? Y desde ahí poder agregar todo. Pero lo que les decía es válido, o sea, se puede hacer, Profinet te da la ventaja de que lo puedes lograr. El detalle o interesante es que todo eso es gracias a que estás dentro de una red Ethernet normal, ¿no? Ahora, también lo que les decía, al haber mucho equipo Profibus, la idea es migrar de Profibus a Profinet, entonces esa base instalada que hay no se pierde. De hecho, lo que sí hay es muchas pasarelas que hacen el cambio de Profinet a Profibus para que se pueda seguir comunicando, porque es el mismo protocolo, pero montado en hardware distinto. Ahora, ellos te lo ofrecen, esto lo saco de la página de Profinet, ¿no? Como uno de los buses más rápidos actualmente.
sobre todo para el ámbito de control de movimiento. Y sí, es cierto, o sea, hay controles de movimiento que, por ejemplo, de Siemens, que todo su manejo de entradas y de salidas está basado en Profinet. Entonces, los controles de movimiento son equipos que el procesamiento debe ser más rápido de lo convencional. Y es aquí donde entra esta parte. ¿Va? Ahora, la arquitectura, ok. La comunicación entre aparatos de campo implica que los equipos Profibus que había, sí se pueden integrar dentro de una red Profinet. Así protegemos, por ejemplo, la inversión de los equipos que se hicieron y las aplicaciones que se hicieron para que sigan integradas a la misma red, pero ahora con una arquitectura un poco superior. O agregando capas a esa arquitectura para poder tener un control más específico. La comunicación entre autómatas, por ejemplo, entre PLCs, implica también la construcción de sistemas distribuidos, o una estructura modular también implica una garantía de ahorro en la ingeniería y en el mantenimiento, porque si tú tienes aquí la ventaja de que es un control distribuido como tal, bien hecho, pues como tal limitas el número de entradas y de salidas, como lo puedes ver aquí, a lo que necesitas, y eso implica una eficiencia en cuanto al uso de los recursos. Un ejemplo son los módulos CT200, que pueden ser tanto PLC como módulo de entrada y de salida, en donde si tú quieres puedes hacer que corra el proceso de forma independiente y solamente recibir parámetros a partir de un control central que envías información desde este punto hasta el procesador central o el SCADA, ¿no? Y también la arquitectura implica la instalación con conectores y componentes de red ya estandarizados, que, como les repito, se puede hacer con conectores. De hecho, lo vi el lunes. Lo hicieron con cables de red normales. Literalmente cables de red normales. Y funcionaba. ¿Por qué? Pues no sé, pero funcionaba. O sea, sí está mal, pues sí está mal, pero aquí el detalle es que... Profe, ¿me escuchó? entonces, si no está, perdón, es que está puesta la música esta. Si no se pone ningún tipo de blindaje en los cables, no debería funcionar. Así No, que no definitivamente. debería de funcionar, pero yo creo que sí existe pérdida de paquetes. Te voy a decir algo. Me estoy adelantando un poco, pero uno de los principales problemas que tuve durante este año, a principios de este año y finales del año pasado, es que la máquina de la línea 2 de Centrum se estaba parando cada rato. O sea, no había día que no parara, pero el arranque de esa máquina dura 1 hora. Entonces imagínate, paraba aunque sea una vez al día, cuando esas máquinas deben de estar trabajando todo el tiempo deben de estar trabajando. Y el problema principal eran los cables de red. No te lo juro. Entonces, ¿qué pasó? Cambiamos de unos cables de red de la marca, creo que era Belden, que no es mala, no, la verdad no es mala, pero no sé si estos cables salieron mal, porque era un lote completo de cables, por cables Turk, que son un poco más flexibles y un poco más robustos. A mí se me hacen más robustos. Y se acabó el problema. Se dejó de parar la línea por, por cables. Y tuve que cambiar, yo creo que sería unos 20 o 30 cables. Entonces el cable se hace la diferencia así, porque por culpa de los cables se estuvo parando la máquina cada rato. No sé si me explico. Bien. Ok. Entonces sí te Profe, llega a afectar. Ahora, acabo de ir el lunes a una que lleva 7 meses trabajando sin ni un solo problema en ese aspecto. Y ahí está, cables de oficina. Ni siquiera un categoría 6, categoría 5. los que te da Telmex. Ujú. Jala. Tal cual, ahí los veías. A lo mejor eran Panduit pero ni con malla se veían. Digo, con foil se veían. O sea, y hasta que me quedé, caray. Y sí pregunté, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? ¿No? Pues, como 6 o 7 meses. Hay otros problemas, pero eso no es uno de ellos. Al menos eso es lo que me han comentado, ¿no?
Entonces, ¿qué implica? Que sí puede jalar, sí puede jalar. Otra es, ustedes los han programado con cables de oficina, ¿no? Y funciona. Entonces, pues sí, o sea, ¿hay un hardware adecuado? Sí, pero tampoco te voy a decir, tienes que gastarte a fuerzas los conectores de 1,000 pesos para que funcione. No, la neta es que no. He visto gente que lo hace funcionar con 15 pesos. Ok. Oiga, profe, cuando checa una máquina, usted primero se va a la parte del procesamiento, o depende de la falla, o primero checa el cableado. Mira, lo primero que tengo que checar, esto es por clase de taller de pruebas y falla. Lo primero que tienes que saber es el proceso. ¿Qué hace la máquina? ¿Cómo lo hace? ¿Qué debería de hacer? ¿Y qué no está haciendo? Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo, identificas, de ser posible, la parte en la que está en conflicto, y si hay diagramas respecto a esa parte, pues te ayudaría mucho, ¿no? Si no, hay que levantar un poco pues, de hacer un levantamiento de los actuadores y sensores que tiene la máquina en esa parte que está en conflicto, para poder decir, ok, a partir de aquí tengo que irme hacia el sistema de control, o es un problema a lo mejor de maniobra eléctrica, o es un problema eléctrico como tal, o sea, un sensor que no esté dando o demás. Y ya si tú ves, ¿sabes qué? Es un problema de una secuencia que a lo mejor no estamos identificando por qué, entras al PLC. Claro que todo lo que te digo se resume si luego te conectas al PLC y ves lo que específicamente quieres. Es decir, no arranca, pues te vas a la sección de arranque. Es ahí donde tú llegas, te conectas al PLC o al sistema de control como tal, descargas el programa, y ahí es donde te viene a servir el debugueo o monitoreo, ¿no? Porque, ok, si estás viendo que hay un contacto que no entra y tú lo forzas desde el programa, el problema siempre estuvo entonces en qué, en ese contacto que a lo mejor es un sensor. Buscas ese sensor en la entrada, sigues el cableado, llegas y encuentras que a lo mejor el sensor está tronado, fallado, quemado, trozado, perdón, demás, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que evaluar. No sé si con esto sí contesta tu duda como tal. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora, ¿alguna otra duda hasta aquí? No, profe. Por el Ahora, momento no, profe. vamos a hablar de las arquitecturas que se puede tener en Profinet. Hay tres principalmente que vamos a encontrar. Una es estrella, ¿no? En donde yo llego y todo lo conecto a un solo switch, como tal, y ya, literalmente, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Esta es la forma, siendo sinceros, esta es la forma más óptima de comunicar equipos de Profinet. Una red plana como tal. ¿Sale? Y solo el fallo del switch provoca un fallo en la red. Si un equipo se va, sabemos cuál es el equipo el que se fue, porque los demás siguen estando trabajando. Y ese equipo que no trabaja es el que se fue casualmente, ¿no? Podemos cambiar el puerto en dado caso de que haya sido el puerto, podemos cambiar el cable en dado caso que haya sido el cable, y ya, todo sigue trabajando normal, pero es una red plana como tal. O sea, es una red en donde todo está centralizado en un switch. Y cuando me refiero a todo es PLCs, módulos de entradas y de salidas, y pantallas, variadores, lo que quieran. Y es ahí donde nosotros podemos tener. Pero aquí es importante recalcar. El caso que ustedes ven aquí es un switch de Weissmuller que lo tuvieron que cambiar por un Scalance. Y esa fue una de las peticiones que nosotros hicimos, porque ese switch no era Profinet, era un switch normal. Entonces lo que pasaba es que de repente había pérdida de datos en la máquina. Curiosamente pasaba de forma random, por así decirlo. O sea, no era algo que fuera repetible, pero era gracias al switch. Y todo fue a que el switch no era Profinet. Entonces nosotros pedimos que hicieran el cambio de que fuera un switch convencional a un switch Scalance de Siemens, o un switch que soportara Profinet como tal. Y ese es un truco para ustedes si quieren armar maquinaria. Los switches, por ejemplo, Vago maneja una línea de switches económicos Profinet.
Porque si se van al Scalance, pues si son caros, son muy bonitos, chiquitos, pequeños, estéticos, pero son caros. Y es ahí donde a lo mejor a ustedes se les puede complicar un poco la integración hacia sus sistemas de control. Pero en realidad esto es lo que puede hacer que sea algo crucial el seleccionar mal un switch, que lo vimos la vez pasada, ¿no? La topología de árbol, ¿cómo es? Es muy simple, es una topología que ya es como una arquitectura de red, que es interconectando varias estructuras en forma de estrella, creando a lo mejor un bus, y ese bus comunicando las diferentes estrellas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que debemos de considerar? Que como tal, los switches Profinet no soportan, bueno, hasta el día de hoy, que yo sepa, Spanning Loop Tree. Entonces, si ustedes llegan a conectarse un cable en el mismo switch, en dos puertos, o sea, distintos, pero en el mismo switch, es muy probable que hagan que falle ese circuito. O sea, toda esa estrella va a fallar desde el mismo switch. No sé si me explico. Sí, profe. De hecho, ya lo hicimos con Romo ahí en laboratorios. ¿Y qué pasó? Perdimos el PLC y la pantalla y todo. Sí, Y es que, nunca lo pudimos recuperar hasta que nos dimos cuenta que teníamos un cable en el switch. exacto, es que no soporta Spanning Loop Tree. Entonces ese es como un loop que se hace ahí y simplemente no sabe qué hacer. O sea, se pierde, pero es porque se pierde el switch. Entonces lo que hay que hacer es muy simple, quitar ese loop que se generó con ese mismo cable. Por eso es bien importante considerar esto en las topologías de árbol, porque no lo soportan todavía este tipo de equipos. Entonces, están limitados a ciertas funciones que en Cisco sí hay, pero estamos de acuerdo que esas funciones son es más viable que te pase a ti en una red de oficina porque el cableado es distinto, ¿no? O sea, y tan solo la aplicación es completamente distinta a que te pase aquí, pero sí puede llegar a pasar. Ahora, hablando de lo que es la última estructura, es una estructura tipo bus o línea, en donde si ustedes se fijan, por lo general, los equipos estos de entradas y de salidas hay equipos en Profinet que tienen dos puertos. Estos puertos son el mismo puerto, por así decirlo, es decir, es un switch que tienen incluido para que se puedan hacer este tipo de arquitecturas en donde hay un punto de entrada y un punto de salida. Y esa salida sirve como repetidor para el siguiente equipo y así sucesivamente, logrando estructuras muy largas y logrando líneas muy largas entre estos equipos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que aquí ahorramos cableado y ahorramos componentes porque utilizamos estos equipos como un repetidor o como el switch necesario para expandir nuestra red y llegar, por ejemplo, es muy común llegar de una pantalla a un encoder, del encoder a otro encoder, del encoder a un switch de entradas y salidas, y del switch de entradas y de salidas hacia el PLC. Y todo es una sola línea, lo que simplifica que sean 1, 2, 3, 4 cables de red sin la necesidad de tener un solo switch, aunque tengamos 5 dispositivos distintos que implicarían 5 cables y 2 conectores más. Lo mismo pasaría, por ejemplo, aquí. Necesitaríamos, para hacer una topología de estrella, necesitaríamos 2 switches o un switch al menos de 12, porque serían 4 variadores en un switch, 4 variadores en otro switch, y luego de ahí un puerto más que vaya hacia el switch concentrador, ¿no? Que es una arquitectura un poco más estable. Ahora, ¿cuál es el problema con ese tipo de bus? Que si falla el producto del medio, entre producto 1 y producto 3, ya no hay comunicación con producto 3 a lo mejor. Si accedí desde el punto 1. Y si accedí desde el producto 3, no hay comunicación con el producto 1 y obviamente con producto 2. Y esto era lo que les decía. Esta falla nos trajo como locos fácil meses.
y resultaron ser los cables de red. Como los cables de red estaban mal, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se tuvieron que cambiar los cables para que esto pasara. ¿Por qué? Pues porque toda la topología de la mayoría de los controles de velocidad estaba así, para ahorrar cableado, para ahorrar componentes y demás. Lo ideal siempre va a ser una topología en estrella. No sé si me explico. Sí, oiga, una duda sobre el bus. Ajá. Al ser bus, la información funciona como broadcast Sí, como tal. o sigue siendo así muy dirigida. No, sigue siendo como tal. Es que tiene la ventaja de los dos. ¿Por qué? Porque tú tienes una dirección IP y una dirección MAC y tienes un nombre de estación. Entonces los mensajes, si te fijas, se casan en un bloque en donde tú dices con quién te quieres comunicar a través de esa dirección IP y del nombre. ¿Te acuerdas que era bien importante dejarle el nombre y la dirección IP al Sí, servo? sí, sí, sí. Y que ese nombre estuviera ligado al asistente de la conexión. Ujú. Y si no lo hacías, no te lo detectaba. Ajá, Entonces eso es lo que pasa. O sea, sí es broadcast porque es como un Ethernet, ¿no? Que puede llegar ajá. a todos, pero tú sabes que la comunicación está ligada solamente al término entre que punto 1 y punto 2. Punto 1 busca el punto 2 por una dirección IP y por un nombre. Oiga, profe, otra Ajá. duda. Creo que ya lo había explicado. Esta red, o sea, el protocolo cuando el dispositivo A se comunica con el dispositivo B le responde a la A, o sea, como si fuera Sí, TCP. sí, es determinista. Ah, ok. Es determinista como tal, lo que implica que sí tiene que haber un reconocimiento de esto. Aunque también hay isocrónico. ¿A qué es isócrono? Que no es asíncrono. O sea, como tal, no hay una perfección, o no sé cómo decirlo. Puede haber un desfase entre la respuesta y la pregunta, no sé si me explico. O sea, Ajá, sí hay y no pasa nada. Lo que lo vuelve, sí determinista, pero no con precisión como por ejemplo un control de velocidad o un ok. control de posición, más bien dicho, donde tú tienes en el rendimiento respuestas de milisegundos, ¿no? De 1 a 10 milisegundos, lo que lo hace muy rápido. Y el isócrono, pues es como más, no te preocupas tanto por el tiempo de respuesta, sino porque sí hay una respuesta, Ya. ¿va? Sí. ¿Alguna duda? Podemos relacionarlo así, mira. En una, tienes un amigo que tiene 93 años, te fuiste de peda salvaje con él, pero salvaje, hubo de todo, se metió de todo. Despiertas y está al lado de ti, todo normal, o sea, pero tú le hablas y no te responde, pero él tiene 90 años. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Que se murió. Entonces, lo mismo dice Rebeca, ¿no? Le dio sobredosis. Pero si te contesta, así, estoy bien, ya la libraste, ¿no? Ajá. Pero mientras tanto hubo un mini infarto que tuviste, ¿no? Porque dijiste, ya se murió. Sí. Cosa contraria que si hubiera salido con Romo, ¿no? Porque ¿qué hubieras pensado? Todavía sigue pedo, ¿no? O algo. Sí. Porque está más joven, ¿sí me explico? Y porque pues a lo mejor lo soporta sin ningún problema, ¿no? Entonces es ahí la diferencia entre cuándo vas a requerir uno y lo otro. Un perfil para un control de movimiento tiene que ser inmediato. Entonces la respuesta está en un Profibus o en real time. Ya. En cambio, en el caso de, por ejemplo, a lo mejor la comunicación entre dos PLCs, en donde tú tienes que tomar una decisión a partir del dato, pero no es prioritaria, pues entonces es ahí donde utilizas un isócrono, ¿no? O sea, Profinet isócrono. O sea, el rendimiento que no te involucre la respuesta, que sí es determinista, pero no es inmediata. Ya. ¿Va? Sí, profe, gracias. Ahora, hablemos de lo que es Profinedio. Y para esto es muy importante mencionar lo que es Profibus DP, porque se basa en toda la experiencia que tuvo, por ejemplo, Siemens, un ejemplo, ¿no? Con Profibus DP, y combina todas las propiedades del uso habitual de Profibus con toda la incorporación de conceptos de tecnología, disculpen, Ethernet. ¿A qué voy con esto? En que
Lo que puede pasar en una empresa es que, por ejemplo, vamos a suponer que COD arma y diseña un control de velocidad, ¿no? Lo perfecciona. Y con el paso del tiempo, COD se va haciendo más sabio, más poderoso y más creativo en cuanto a su control de velocidad. O sea, su control de velocidad es un producto que va avanzando y se va robusteciendo, ¿no? Vamos viendo cómo crece y se empodera. COD va creciendo, ¿no? Y eventualmente, como todos, va a haber un punto en el cual COD diga, ok, ya tengo el suficiente dinero, ya gasté bastante tiempo en esto, me quiero retirar. Y COD se retira, pero su empresa tan prolífica se la deja a lo mejor a uno de sus hijos. Ok, al llegar su hijo, hace lo mismo, sigue la misma línea, pero puede pasar que le regresen controles descompuestos como en todos los casos, pero que él no tenga idea de qué falla. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia que COD tuvo. No sé si me explico aquí. Y si COD se fue directamente a Las Vegas y se perdió, ya nadie sabe qué pasó con COD, porque dijo, ok, los años que me quedan los voy a vivir salvajemente y ya jamás lo vuelven a encontrar. Se perdió todo el soporte posible de la compañía porque, porque precisamente COD ya no está. Entonces el hijo de COD tendría que tomar su propio camino y volver a aprender lo que su padre ya sabía para poder dar esto, o sea, dar un soporte adecuado, lo que podría implicar un tiempo perdido. No sé si me explico hasta aquí en esta analogía. Sí. Ok, eso pasa con todas las compañías de PLCs. Los ingenieros que daban soporte hace 20 años ya no están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso muchas empresas, llega el ingeniero nuevo, no te quiere resolver con ese PLC, te quiere cambiar el sistema de control a algo que él sabe. Ok, ¿qué pasó con Profibus? Como ellos eran dueños de Profibus y querían cambiarse de 485 a Profinet, o sea, a Ethernet, ellos tomaron todo esto y lo agregaron hacia la parte de Ethernet. Es decir, ya había un desarrollo, ¿por qué tirarlo? Y simple y sencillamente, ¿sabes qué? Migramos toda esta información, mismo estándar, misma topología, misma forma de comunicarse, pero ahora por Ethernet. Esa es la ventaja de Profinet y yo. ¿Te escucho? Ah, no, nada, que le iba a decir que a lo romano, ¿no? Uh-huh. O sea, ya estaba ahí, pues hay que se quede. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que aplica? Tú con Profibus podías acceder a la red desde cualquier punto, ya lo habíamos platicado. Ya podías hacer una capacidad de diagnóstico y era fácil, ¿no? Y podías alcanzar distintas velocidades. Aquí es igual. Tú puedes acceder a la red desde cualquier punto y tienes la capacidad de que tienes una transmisión de datos simultánea más efectiva, pues por la velocidad. Y que tienes como mínimo un ancho de banda de 100 megabits por segundo, ¿no? En modo duplex, cosa que en Profibus no podías. Pero eso, ¿qué cambió? ¿Por qué cambió? Pues porque cambiaste de medio físico, cambiaste a Ethernet, no estás en 485, entonces de ahí viene el cambio. Por eso es que van a encontrarse que la comunicación entre un PLC y, por ejemplo, un ET200, que es un módulo como tal de entradas y de salidas, es por Profinet IO. Y, por ejemplo, con un variador de velocidad es Profinet IO. Con un servodrive es Profinet IO. Y por eso cuando hacen el link entre el variador y el PLC aparece ahí profinet.io.bus, quién sabe qué. El nombre del bus te lo dice, es Profinet IO. No sé si me explico. Sí, profe. Ahora, existe otro que es CBA, ¿sale? Que Profinet CBA tiene los siguientes puntos a considerar, que es la realización de aplicaciones modulares y la comunicación entre máquinas. Al yo decir esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de control distribuido, tal cual, y de una jerarquía entre diferentes procesadores que me van a permitir tener un proceso, por ejemplo, completo en una línea de producción, en donde no requiero que todo esté centralizado en un solo PLC,
sino que a lo mejor hay una escala que coordine las actividades entre diferentes PLCs y todos se transmiten información al mismo tiempo. O sea, nos permite crear a nosotros algo o un producto o una solución de automatización distribuida basada en componentes y soluciones parciales. ¿A qué voy con esto? En que yo tengo 3 máquinas, las 3 tienen un S7200, las puedo ligar y anexar a una SCADA, y a partir de esto poder pasar un control estadístico de la calidad de la producción, o implicar un análisis o una minería de datos en las velocidades, tiempos de producción, tiempos muertos y demás que yo puedo hacer a partir de, y no quedarme nada más con el puro control y quedarme en el punto en el cual me limite a nada más que se repite la secuencia cuantas veces se pueda. Entonces, esto implica que nosotros podemos tener una mayor capacidad de modularizar y hacer ingeniería en las máquinas, instalando, por ejemplo, módulos de entradas y de salidas como tal, que sí trabajan con Profinet.io, pero también podemos tener PLCs que controlan ya instalados, que ya estaban puestos, o máquinas distintas de diferentes compañías unidas a través de un protocolo Profinet, donde se transmite la información necesaria para convivir y crear datos nuevos que a mí me permiten decir, mis máquinas están paradas porque la máquina 1 no está supliendo para que la máquina 2 trabaje. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con Profinet CBA. Ahora, hablemos de los elementos que vamos a encontrar dentro de la red. La comunicación entre cualquier autómata, o sea, cualquier PLC, cualquier dispositivo de control, se va a llevar a través de, por ejemplo, Profinet.io. Y la comunicación entre cualquier PLC y PLC, o PLC y control de movimiento, es CBA. ¿Queda claro hasta aquí? Ok. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es muy simple. Si yo tengo dudas de qué con qué, es muy simple. Es PLC con PLC, es CBA. PLC con módulo de entradas y de salidas, es IO. PLC con variador, IO. PLC con encoder, ¿qué es? ¿Y yo también? IO, así es. PLC 1500 con un 1200. CBA. CBA. PLC 1500 con SCADA WinCC. ¿El CBA también? Perfecto, CBA. ¿Qué significa CBA? CBA significa Component Based Automation, o automatización basada en componentes. Por eso cuando hablo del SCADA, el SCADA toma decisiones, ¿cierto? Entonces, esto implica que es un componente supervisor, no como tal un elemento de entradas y de salidas. ¿Va? Y nosotros, ¿qué encontraríamos ahora? Ok, encontraríamos que dentro de una red Profinet vamos a encontrar posiblemente un supervisor que puede ser una PG, una computadora, como el caso que ustedes ven aquí, que ese cuadro no es un HMI, ese cuadro es una computadora industrial. Y esa computadora industrial tiene, o es un supervisor de IO, y es una estación de ingeniería que tiene acceso a lo mejor a los dispositivos de campo, de parametrización por tiempo limitado, para poder ver cómo están, o sea, si están en marcha o hacer diagnóstico, y también, por ejemplo, para tomar decisiones basados en lo que ellos pueden leer de estos dispositivos. Eso es lo que puede hacer. También vamos a encontrarnos controladores de entradas y de salidas, que es como tal un control de movimiento, un controlador lógico programable o PLC, que va a transmitir cíclicamente señales de control y puntos de ajuste a los diferentes dispositivos que podemos tener de entradas y de salida, los variadores de velocidad, todo lo que le haya sido asignado, y también a la vez pues va a ser leer los valores que pueda darme, por ejemplo, la temperatura del módulo de potencia, el bus de DC del módulo del variador de velocidad, la salida de voltaje del variador de velocidad, la frecuencia a la cual está saliendo el variador de velocidad.
Y cualquier alarma que pudiera tener, si esa temperatura es muy alta y demás, la puedo recibir. Ahora, aquí es donde yo puedo decidir si quiero que sea en tiempo real o de forma isosincrónica. Es decir, que yo no tenga la determinabilidad de decir, ok, esto cambia en un lapso de 1 a 10 milisegundos, o simplemente no tengo un lapso medible, o no que no sea medible, sino no tengo un lapso prioritario para poder decir, ok, yo necesito esta respuesta en menor a este valor, sino simple y sencillamente necesito que me responda, pero no necesito que sea inmediato. Y es aquí donde lo podemos configurar, ¿no? Y ahora es aquí donde vienen los dispositivos de entradas y de salidas, como lo es los sistemas por ejemplo, el ET200, que son entradas y salidas tanto digitales como analógicas, como para encoders y demás, que vamos a ver nosotros, y reciben todas las señales de control y los puntos de ajuste desde ya sea el PLC o el SCADA, y representan lo que es la interfase directa al proceso, o sea, es quien mete las manos directamente a los sensores, pues los sensores son los que van a llegar a estos puntos y van a mandar el valor actual a los controladores para que puedan actualizar la imagen del proceso que tienen, ¿no? Es decir, yo puedo decir, sí, yo leo aquí la cuenta del encoder y la puedo resetear en el momento en que yo considere que sea necesario. Y vamos a encontrar otro que son los switches, que es muy importante, como lo que les decía, para las topologías de estrella y de árbol, y que también vamos a encontrar que es importante que estos switches estén casados con la misma tecnología que nosotros vamos a utilizar de Profinet, ¿no? Por eso nosotros vamos a ver que sí, efectivamente hay marcas que al momento de venderte el switch te explican que unos son para uso convencional, ya sea Ethernet IP, Modbus TCP, y otros son para, además de eso, de Profinet. Entonces sí es importante considerarlo porque es útil el poder tomarlo en cuenta en que puede ocasionarnos alguna falla o pérdida de datos el no tener un switch adecuado para una red con topología de estrella de Profinet. Y también existen routers, como por ejemplo, este es el mismo router con el cual ustedes se están comunicando a mis PLCs. Es el mismo. La única diferencia es que ahí no está energizado. Pero ese es el mismo router. Entonces lo que se le hace es que se le hace llegar a Ethernet ahí y ustedes pueden tener acceso a la red de Internet, digo, a la red local de Ethernet a través de Internet, ¿no? Por una VPN que está creada por este equipo. Entonces, este tipo de equipos se integran y también son compatibles con Profinet. No sé si hasta aquí me explico. Sí, profe. Ahora, existen los conectores. Los conectores tienen la característica principal de que hay reusables y permanentes. Como lo ven ustedes, por ejemplo, en el conector principal en la parte de arriba, que se ve de color verde y luego 3 metálicos, ese es permanente. Entonces ese no lo pueden quitar como tal. Que es el RJ45 convencional, no lo quitan, ¿cierto? Ya una vez ponchado ya no se puede usar. Y luego existen como el que ustedes ven, que es metálico, que se reusa. Ahora, observen la fotografía de en medio. ¿Cuántos pines ven? 4. Nada más, ¿verdad? ¿Y el cable de oficina cuántos trae? 8. 8. Trae 8. Entonces, si ustedes se fijan, en Ethernet industrial nomás utilizamos 4. Y los estándares de color que vienen en Profinet son, por ejemplo, el color naranja, el amarillo, el azul y el blanco. Son esos 4 estándares. O sea, esos son los colores que lleva el Profinet industrial. Entonces, un cable estandarizado va a traer ese tipo de colores. Ahora, no es prioritario que lo tenga, siendo sinceros. Porque van a encontrar que hay cables como, por ejemplo, el de Turk, que sigue trayendo el estándar de colores TIA A o B, pero en su conector
te añade el color del estándar industrial de Ethernet. No sé si me explico. Sí. A lo que voy es, el cable de Ethernet a lo mejor trae cuatro cables, el de Ethernet industrial, que siguen el protocolo de TIA-B, que es, por ejemplo, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde. Son los que van a traer. Pero el de Ethernet industrial es amarillo, azul, naranja y blanco. Creo que son esos los colores. Entonces, hay una liga, hay un estándar que te hace relacionar. El naranja va con naranja, el blanco va con blanco, naranja, el verde va con el azul, creo, y el blanco azul va con el amarillo, creo. Algo así, no me acuerdo. O el blanco, no, el azul, el blanco va con el blanco amarillo, creo. Y el amarillo va con el blanco verde, algo así. O sea, pero eso lo pueden encontrar directamente ahí. O sea, si hay una relación para este tipo de equipos, o sea, para este tipo de cableado, o sea, lo que lo hace fácil de hacer. Y se puede probar con cualquier probador de redes Ethernet, ¿no? Se puede probar. ¿Hasta aquí alguna duda? En la tercera foto van a ver un cople, que yo no soy tan fan de eso, pero sí hay quien los usa, ¿no? El cable me quedó muy chico. Pues uno con otro cable, no sé si me explico. En lugar de pasar un solo cable. No sé si me doy a entender. Es mucho desperdicio, ¿no? Sí, pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Te sobra un pedacito de cable y otro pedacito de cable y necesitas un cable muy largo. Pues sí. Eso sí me ha pasado. De hecho, yo por eso he regresado máquinas. Porque digo, no, pues compras otro rollo de cable, pues se te está pagando por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? En lugar de que, pues ahora sí que cortes un cable normal, unes con esto, pero ahí es un punto de ruido. O sea, ahí si no tienes cuidado, por ahí puede haber problemas, ¿no? Además de que se puede zafar, se puede romper, el movimiento, la vibración de la máquina puede hacer que se zafe, porque no es algo fijo, es algo que está en movimiento, que es algo que es flexible como tal. Entonces, lo ideal que sí existen, no se lo recomiendo, pero sí existen. ¿Va? Sí, profe. Por último, hay algunas buenas prácticas que tenemos que considerar en cuanto a lo que es Profinet. Número 1, siempre que podamos, la topología de la red debe de ser estrella. ¿Por qué? Porque eso facilita el mantenimiento y el diagnóstico y reduce la cantidad de equipos que se van a falla si uno falla. Porque en una red tipo bus, si falla el de en medio, fallan los que le siguen. Entonces es bien importante eso. Número 2, reducir al máximo la profundidad de posibles encadenamientos de los switches. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que de repente yo diga, ok, tengo 4 switches y van un cable hacia uno, luego al otro, luego a otro. O sea, tratar de reducir, ya sea con un switch central, en donde mis estrellas las comunico hacia ese switch central y ya, me quité de problemas. Y no que voy de un switch a otro, luego de aquí a acá, y luego de aquí a acá. No, o sea, tratar de enviar un cable de cada switch hacia uno central y eso hace que sea muy fácil de terminar, porque es como un multinivel, ¿no? Tal cual. Y por último, tratar de, si vamos a conectarnos a la red, es si con una computadora, con una SCADA, lo ideal es que siempre, eso es como extra, pero sí es cierto, conectar el supervisor, ya sea la computadora o el SCADA, cerca del PLC. No pasa nada, pero es lo ideal. Los tiempos de respuesta son mejor y nos aseguramos de que en todo momento se esté viendo el supervisor y el controlador. ¿Vale? Por último, esto sería todo. Y regálenme un segundo, tomo lista y nos podemos retirar, ¿va? Sí, profe. Perfecto, profe. Profe, tengo problemas con mi cámara. No te preocupes, no hay ningún problema. No tengo cámara. Me la robaron.
¿Tu papá? ¿No es youtuber? En mi propia casa es inaceptable. Ok, sería todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. ¿Va? Pero, profe, Profe, nos vemos mañana. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay.